Hola amigos, qué bueno que estamos juntos. Gracias por conectarte, gracias porque estás con nosotros. Si es la primera vez que nos ves, no te lo pierdas, por favor. Tal vez alguien te lo compartió, tal vez alguien ha hecho algo de ponerlo en su muro, o antes era muro, ahora es biografía. Queremos que estés con nosotros y te damos la más cordial bienvenida. Si eres de casa, muchísimo más, porque hoy estamos comenzando una primera enseñanza en nuestro nuevo programa de Reinicio. Y esta serie que hoy de la cual estaremos hoy hablando, se llama Dios Invisible. Y honestamente, tal vez estemos todos en algún canal o en alguna fase en cuanto a Dios. Estoy seguro de que tú estarás en un camino, el cual, pues, tú sabes en cuanto a tu vida. Y lo que queremos es que consideres a Dios en esa parte que es justamente tus vivencias. Y ahora, sobre todo, que hoy estaremos hablando de la fe. Y lo que queremos justamente es que consideres a Dios. Tal vez no te consideras tú mismo una persona religiosa, no te consideras una persona de fe. Sin embargo, queremos que esta ocasión nos escuches un poco. Y quisiera comenzar de la siguiente forma. Mira, aquí en este momento está apareciendo allí en la pantalla una sombra. Es una parte de algo tridimensional, 3 planos, y hay una sombra. Y quiero poner esto como ejemplo de que a veces las perspectivas que podemos tener nosotros pueden ser muy subjetivas e incluso parecería que tenemos diferentes puntos de vista, parecería que siempre queremos tener la razón y sin embargo, aunque sean opiniones opuestas, no siempre son excluyentes. Mira, si tú observas esto y dices, ¿qué objeto está haciendo esta sombra? Lo más seguro es que todos piensen que es una esfera. Pero mira, si te das cuenta, no necesariamente debe ser una esfera. Si ponemos otra proyección en la otra pared y aparece esto, algunos dirán, no Paco, eso es imposible. No puede ponerse una sombra circular de un lado mientras hay una sombra cuadrangular del otro lado. Porque o es un cubo o un cuadrado, o es un círculo o una esfera. Pero déjame decirte algo. El hecho de que tengamos perspectivas diferentes no significa que sean mutuamente excluyentes. Es decir, podemos ambos tener la razón. ¿Cómo puede ser esto? Mira, el objeto que aquí quisiera que veas que proyecta ambas sombras no es otra que un cilindro. Un cilindro cuyas dimensiones serían tener la misma altura que diámetro. Y entonces podemos tener ambas sombras. Y mira, te voy a hacer que, si ya les está explotando un poquito la mente, el cerebro, que explote otro poquito más. Porque podemos tener no nada más una o 2 perspectivas, podrían ser hasta 3 perspectivas. ¿Qué te parece si hacemos 2 cortes a través de un diámetro vertical en este cilindro? ¿Sabes qué pasaría? En la parte de abajo podría proyectarse fácilmente un triángulo. Es decir, 3 perspectivas diferentes en combinación, en perfecta armonía. Así es que hoy lo que quiero pedirte a quienes estemos aquí de manera presencial, o tú que nos estás viendo en Facebook o en YouTube, o a través de alguna otra de nuestras plataformas digitales, quiero pedirte esto. No te quedes con una sola versión de las cosas, no te quedes con una sola cosmovisión, porque hay varias formas de ver las cosas y si consideramos el todo, entonces podremos llegar a la verdad. Sobre todo hablando de temas en cuanto a Dios, en cuanto a la fe, en cuanto a la iglesia. Y justamente en este momento queremos hablar de algo bien importante. Hoy hablaremos del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, mira, hay tradiciones religiosas en el cristianismo, hay mucho que hablar de esto, y básicamente hay una división. Hay divisiones, básicamente son 2, quienes ponen mucho énfasis
mucho énfasis en el Espíritu de Dios, es decir, en el Espíritu Santo, y quienes ponen muy poco énfasis en el Espíritu Santo. Es más, podría ser un poquito más preciso, y si tú nos estás viendo y dices, oye, yo no sé nada del cristianismo, mira, te lo voy a poner muy fácil, muy sencillo. Hay quienes se consideran en el cristianismo como carismáticos, es decir, hay una serie de exageración en cuanto a los dones, en cuanto a los milagros, en cuanto a un montón de cosas, y todo es espiritual, todo es cuestión de la fe. Y hay otra parte del cristianismo que dice, bueno, más bien el tradicionalismo, que dice, sabes que esto es más mesurado, no todo tiene que ver con milagros, no todo tiene que ver con dones y un montón de cosas. Bueno, no quiero confundir a nadie allí. Pero también cuando hablamos del Espíritu de Dios, sabemos, y eso también tiene que ver con el cristianismo, que Dios es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, que son el Padre, el Hijo, y ustedes lo saben, si están aquí, ¿quién es la tercera persona de lo que conocemos como Trinidad? El Espíritu Santo. Así es que estos tres círculos que ven allí en pantalla, el verde simboliza al Padre, el rojo simboliza al Hijo que murió por nosotros, y el azul, que es el que a veces menos le ponemos atención, simboliza al Espíritu Santo. De hecho, hay cristianos verdes, rojos y azules. De hecho, hay iglesias verdes, rojas y azules. Porque dependiendo de cómo se vean las cosas, algunos pondrán más énfasis en el Padre, o en el Hijo, o en el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué te quiero decir hoy? Queremos conocer a un Dios real, tal y como es. Y si hoy queremos hablar del Espíritu de Dios, es por algo bien preciso. Cuando nosotros nos damos cuenta que en el mundo no todo es material, no todo es físico. Ha habido casos en los que tal vez tú mismo los has visto o los has vivido. Hay cosas que no tienen una explicación lógica. Por más que la queremos buscar, y de hecho creo que lo mejor siempre es buscar explicaciones lógicas a todas las cosas, pero cuando ya no la hay, te haces una pregunta, como tal vez muchos nos la hemos hecho, y nos decimos, ¿cómo sucedió algo así? A grandes rasgos, te quiero poner un ejemplo. Esto lo escuché de un médico militar, por cierto, que me dijo, oye, yo vi a un niño con el cráneo destrozado, que después, no sé cómo sucedió, yo como médico te lo puedo decir, después, al siguiente día estaba recuperado, estaba bien, estaba sin inflamación. Y dime, esto tal vez escapa de lo que podemos entender. Tú puedes hacer este tipo de preguntas. ¿Cómo sucedió algo así? ¿De dónde viene algo así? Y luego, entonces, todas estas preguntas que nos podemos hacer tienen que ver con considerar que hay algo más. Que hay algo más allá de lo que comúnmente podemos ver como fenómenos físicos. Y entonces la tercera pregunta, ¿qué hay detrás de todo eso que sucede y que muchas veces no podemos explicar? Y ¿sabes qué? Si me apuras un poquito, no nada más es qué hay detrás, sino quién está detrás. Hoy te quiero invitar a que abras tu mente. Hoy te quiero invitar a que le des una oportunidad a otras perspectivas que, como hace un momento veíamos, no son excluyentes, no necesariamente son excluyentes. Así es que comenzaremos hablando de un libro que escribió un hombre que vivió hace miles de años. Un hombre llamado Moisés, que hizo que sus escritos fueran trascendentales. Hoy en día, si es que está bien esa frase hoy en día, pero en la actualidad, los escritos de Moisés, después de miles de años, siguen vigentes, siguen llamando nuestra atención. Y aunque estos escritos que están contenidos en la Biblia, que en algún momento fueron pergaminos, y luego fueron papiros, y luego fueron manuscritos, y luego fueron libros que estaban pesadísimos y que hoy en día están hasta en tu celular, hacen una gran diferencia. Moisés escribió un libro que se llama Génesis. Génesis es el primero de muchos escritos que hoy consideramos parte de lo que llamamos Biblia.
Y este libro de Génesis, y este hombre que escribió Génesis, déjame darte un poco de contexto, lo escribió en tiempos en los que todo su pueblo había salido de un periodo de esclavitud. Un periodo en el que, como muchos otros pueblos, estuvieron subyugados por otro que era más poderoso que ellos. Y entonces habían salido, tú sabes parte de esto porque no somos ajenos, habían salido de Egipto, habían pasado el Mar Rojo, pero ahora están en el desierto y necesitan respuestas, necesitan saber más acerca de quién los llamó fuera. Y entonces dentro de este contexto de Génesis, lo más seguro es que los que saben de esto, los eruditos de todo esto nos dicen que Génesis seguramente fue en su momento tradición oral, es decir, algo que los padres le contaron a los hijos y cuando se convirtieron en abuelos se lo contaron a los nietos y pasaron estas narraciones de generación en generación y estos escritos pasaron de la tradición oral a la tradición escrita o más bien a los libros escritos y de hecho han sido tan importantes que hoy en día no nada más están en escritos, como lo dije hace un momento, en escritos en papel, sino además están en digital. Y hablando de Génesis, si tú abres una Biblia y hojeas las primeras palabras, observarás esto. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces ahí es donde algunos pueden decir, oye, ya te estás metiendo en lo religioso. Y mira, sí, estamos hablando de un libro que realmente tiene que ver con el cristianismo y con otras religiones como el judaísmo, e incluso hasta con el islam. Pero, quiero decirte algo, si lo observamos desde un punto de vista, si no lo quieres ver desde un punto de vista religioso, velo al menos desde un punto de vista histórico. Este libro, a través de Moisés, o Dios a través de Moisés, está tratando de decirnos que las cosas tuvieron un principio. Y que este principio, al menos desde la cosmovisión de Moisés y de su pueblo, fue creado por Dios. Y Dios en un inicio hizo los cielos, se hizo la tierra. En otras palabras, hizo todo el universo. Y vamos a hablar un poquito de palabras que vienen en original, que es el griego. La palabra en original, en esta parte donde dice creó, es bara. Y se acentúa al final porque lleva una H. Bará significa crear de la nada, ex nihilo, dicen los filósofos. Dios hizo que de la nada apareciera todo. Y entonces, si seguimos al menos observando estos escritos que están hechos y que han perdurado durante miles de años, y continuamos adelante, Moisés describe esto. La tierra, porque ya fue creado todo el universo, pero ahora dice él, la tierra estaba desordenada y no tenía forma. En otras traducciones, la que usamos más, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y otra vez, no quiero meterme demasiado en esto de los términos hebreos, pero los términos originales son bohu y tohu. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, ¿sabes qué? Originalmente esas palabras dan a entender un caos, un desorden, una vaciedad. Y eso es lo que estaba imperando en ese momento en el planeta. Y dime si esto no tiene que ver también con esos modelos que hoy conocemos, que independientemente de si crees en Dios o si no crees en Dios, sabemos que en un principio la tierra tenía que haber estado así. Y luego dice Moisés, la oscuridad cubría el profundo abismo. Es decir, las cosas en la tierra estaban tan desordenadas, no había una situación de poder ver ni vegetación, ni vida, ni nada de eso, sino que todo era oscuridad y se cubría el profundo abismo, es decir, un abismo. Todo era oscuridad y esto es un poco aterrador. No sé si a algunos de los que están aquí conmigo presencialmente o de quienes nos están observando a través de nuestra transmisión o diferido, ya grabado, no sé si les da miedo la oscuridad. Algunos de los jóvenes de la iglesia, yo sé que sí les da miedo la oscuridad.
A veces los mandamos a una de las partes de nuestras instalaciones que no tienen luz y dicen, no me mandes allí, específicamente al tercer nivel de aquí de las instalaciones, porque a veces esto de la oscuridad es aterrador. Y mira, que se vuelve más visible cuando observamos que toda esta masa rocosa, esto que estaba cubierto por la vaciedad, en una sola palabra lo podemos definir como caos. El entorno de la tierra, el contexto de la tierra, la situación de la tierra, la podemos decir en un inicio, la podemos definir en una sola palabra como caótico. No había orden, no había nada. Por eso es importante cómo se describe de esta forma. Y todavía crece aún más, porque dice que la oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y otra vez, imagínate no nada más estar en oscuridad, sino en la profundidad del agua. ¿Qué hay más aterrador que eso? ¿Qué hay más aterrador? Alguien lo vivió, cosas tristes, estar en un submarino a cientos de millas en la profundidad del océano, sin comunicación y sin luz. ¿Qué hay más aterrador que eso? Pero mira, entra el Espíritu de Dios en acción, porque mientras el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y quiero decirte que esta palabra que se dice espíritu, en el idioma original es ruaj. No quiero hacer demasiado énfasis en esto, pero ruaj, o la palabra que se tradujo como espíritu, también se puede traducir de otras formas. Se puede traducir como aliento. ¿Tú sabes qué es el aliento? ¿Sabes que la RAE dice que es el acto o el hecho de respirar? Eso es el aliento. Y también se puede traducir como viento. Algunas otras traducciones de Génesis dicen que había un fuerte viento sobre la superficie de las aguas. Eso lo podemos imaginar: oscuridad, vaciedad, un montón de aguas y un montón de viento azotando esas aguas. Y además de eso, también se puede traducir como conciencia. Muchas veces se traduce como conciencia esta palabra. Y entonces hay algo que tiene que ver con las tres. ¿Por qué? No como en el español, que usamos una sola palabra para espíritu, sino que esta misma palabra en hebreo significa tanto aliento como viento, como conciencia. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué tienen en común? Que son algo invisible. Tú no puedes ver el viento, tú no puedes ver el aliento, a menos que haga mucho frío y estés en el Everest o algo así, y entonces puedes ver tu aliento. Pero si no es así, tú no puedes ver la respiración. Y tampoco podrías ver la conciencia de las personas. Son invisibles. Eso lo tienen en común. Es ese algo invisible y energizante. Y además de energizante, que anima. Eso lo tienen en común. El espíritu, la respiración o el aliento, el viento y la conciencia son ese algo invisible y energizante que anima, que mueve las cosas, que hace que las cosas sucedan. Y por eso, en hebreo, se tiene una sola palabra que podemos traducir de esta forma. Y por eso, si seguimos adelante en el versículo 3 de Génesis 1, dice así: entonces Dios dijo que aparezca la luz. Y mira, seguramente lo vas a empezar a ver allí en tu dispositivo. Y cuando Dios dijo estas palabras, usó el ruaj, usó el aliento, usó el espíritu, y sucedió algo fenomenal, algo indescriptible, algo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar cómo sucedió en ese momento. Porque cuando Dios dijo que aparezca la luz, apareció la luz. Otras traducciones dicen: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y algo que a mí me impacta muchísimo es que, sobre todo si tú nos estás viendo, o aquí hay muchachos que están en la universidad o personas que están en grados de estudio que son superiores, sabrás que la materia, la energía, el tiempo están íntimamente relacionadas y no podemos separar los fenómenos de la materia de los fenómenos de la luz. Así es de que el hecho de que Dios haya mandado que la luz apareciera o que la luz existiera a través de su espíritu, a través de su conciencia, a través de su poder, es bien importante. Así es que esta palabra ruaj, que ya te dije, significa espíritu, significa aliento, significa viento, significa conciencia. Mira, con este poder que Dios tiene, que es la misma personificación de Dios, porque hace un momento decíamos que Dios, a pesar de ser un solo Dios, es Padre, Hijo y Espíritu. Esta tercera persona de la Trinidad en acción hace que aparezcan posteriormente. Tú puedes leer Génesis 1, no lo vamos a leer todo. Dice que aparecen el día y la noche, el cielo, la tierra, el mar, la vegetación, los árboles, las lumbreras y las estrellas, los animales acuáticos y las aves, los animales terrestres y los reptiles. Esto en una secuencia, y no sé si te das cuenta, pero Dios hace cada vez cosas más complejas. Cosas cada vez más importantes, cosas que superan cada una de las anteriores. Y cuando Dios va creando todas estas, ¿sabes qué dice Él? Vio que era bueno, vio que era hermoso, vio que satisfacía sus expectativas de lo que debía ser. El día y la noche, el cielo y la tierra y el mar, la vegetación y los árboles, las lumbreras o los contenedores de luz y las estrellas, los animales acuáticos que estuvieron en las aguas de esas edades primigenias y las aves, los animales terrestres y los reptiles. Y luego, lo más complejo, lo más completo, lo más importante, el hombre y la mujer. Primero creó al hombre. Y ya te dije, Dios va haciendo cada vez cosas más complejas y más completas. Así es que lo más completo y más complejo que Dios hizo es a la mujer. Y aquí todos están de acuerdo en eso, ¿verdad? Por eso no hay que comprenderlas, solamente amarlas, ¿ya ven? Entonces, fíjense cómo es esto, del caos. De esto que es realmente algo que no tiene forma, que es una vaciedad, que en realidad nos lleva a pensar en vientos, en el movimiento de las aguas, en que no hay vida, en que no hay orden. De eso Dios genera cosas bellas, cosas hermosas. Dios genera que todo tenga orden. Creo que eso es lo más importante que podemos nosotros aprender de estas partes, que el orden Dios lo trajo del caos. Y mira, te puedo decir que esto no escapa de los modelos que hoy tenemos en la actualidad, de cómo podemos llegar a pensar que llegaron a existir todas las cosas. Y esto es muy loable en el ser humano, porque el ser humano trata de dar una explicación de su existencia. Y desde el punto de vista de la física, así es que si hay alguien de aquí que le guste la física, la astronomía, todo lo que tiene que ver con la física cuántica y todo esto, mira, el modelo físico que más se acerca a todo esto dice que hubo en un momento, cuando no existía nada, fluctuaciones cuánticas. Eso es lo más actualizado que tenemos en cuanto a modelos físicos de la existencia de todo el universo. Y es que hasta el siglo XIX y la mitad del siglo XX, toda la comunidad científica estaba de acuerdo en que el universo era eterno, es decir, que siempre ha existido o que es infinito tanto en proporciones como en tiempo, en temporalidad. Pero llegó Einstein y propuso su teoría particular y luego la teoría general de la relatividad, y con esas ecuaciones que salieron muchas más personas a tratar de resolverlas y de explicarlas,
Hubo personas que dijeron, ¿sabes qué? Para que esto suceda o para que esto tenga coherencia y el modelo que tenemos del universo, ¿sabes qué? Esto tiene que estarse expandiendo. El universo está en expansión. Y luego vino una persona que muchos dicen, bueno, es que si crees en el Big Bang eres un ateo. No es cierto, quien propuso el Big Bang era una persona teísta. Y de hecho, quien dijo que podía ser que todo había empezado así, de un huevo cósmico, decía él, se burlaron de él. El mismo Einstein decía, oye, eso está mal, el universo es eterno. Pero pasaron los años, pasaron las décadas. Todas estas teorías que tenía Einstein se fueron corroborando, incluso que la materia y la energía por la gravedad se curvan. La luz se puede curvar a través de masas demasiado grandes. Le dieron la razón a Einstein un día que vieron un eclipse solar y vieron que efectivamente la luz se podía curvar. Y dentro de todo esto un día se descubrió que hay una especie de eco de este suceso, de que de la nada hubo algo que hizo que estas fluctuaciones cuánticas en algún momento formaran todo lo que existe y que por eso nuestro universo está en expansión. Es decir, si me permites decirlo de esta forma, que de la noche a la mañana Moisés pasó de haber dicho una serie de mitos para todos, para la comunidad científica una serie de mitos, a haber dicho la verdad, que todo tiene un principio. La materia, el espacio, el tiempo y la energía. Y si tú te das cuenta, si nos vamos de lo general ahora un poco más a lo particular, mira, estamos en un sistema planetario. Nosotros giramos alrededor del Sol como planeta, el planeta es la Tierra. Y si te das cuenta también, pues el 90% de la energía que tiene la Tierra la consume del Sol. De hecho, estamos a más o menos unos, si no me equivoco, 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. Y si eso cambiara, esto es en promedio, porque recuerden que en invierno estamos más cerca, o en el afelio y en el perihelio más lejos. Si esto cambiara, la Tierra no podría tener vida. Si, como ves en esta ilustración ahora, si no existiera una magnetosfera, o sea, un manto magnético que protegiera a la Tierra de las tormentas solares, porque nuestro planeta está primordialmente en el centro hecho de hierro, no existiría la vida. Mira, la luz, puesto que dijimos que estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, y puesto que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, esto es, no sé si, yo me lo aprendí todo esto en la universidad, ahí en la Facultad de Ingeniería, pero algunos lo ven en la prepa, algunos lo ven en la secundaria, y entonces haces esa división para encontrar el tiempo que tarda en llegar. Obviamente son cifras más precisas, pero yo las redondeo como buen ingeniero, ¿no? Entonces, son 500 segundos que tarda la luz del Sol a la Tierra. 8.33333 minutos. ¿Qué haces en 8 minutos? ¿Calientas una sopa? ¿Haces en el microondas te calientas el arroz y luego los frijoles y luego las tortillas? Y un fotón salió del Sol y ha llegado hasta la Tierra. Y a veces nosotros vivimos una vida tan normal y no nos damos cuenta que todas estas cosas están sucediendo y que hay una finura. Hay algo tan específico y nos podemos poner a preguntarnos qué hay detrás de todo esto. Tenemos a la luna que, mira, si no existiera la luna, no existiría ese grado de inclinación de la Tierra, por el cual existen diferentes estaciones y diferentes formas de tener temperaturas en diferentes partes de nuestra Tierra.
no podríamos albergar vidas en la luna. Si vamos a puntos más específicos, todo esto tiene que ver con que del caos vino el orden. Y entonces todo esto tiene que ver con que Moisés cada vez tiene más la razón. Si vamos un poco más de lo general, de lo grande a lo particular, mira, ahora tenemos también esta pregunta. ¿De dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene todo esto? ¿Cómo se sostiene todo esto? Porque hay grandes fuerzas en el universo. Hay 5 grandes fuerzas en el universo. No me voy a meter mucho en esto, pero una de ellas es la energía nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los átomos. De hecho, esta idea de los átomos la comenzó Demócrito. Los muchachos que están en la secundaria no me van a dejar mentir, ¿verdad que fue Demócrito? Sí, ellos dicen que sí fue Demócrito, entonces tengo la razón en este momento. Demócrito dijo, si sostenemos una piedra y la dividimos por la mitad y luego la seguimos dividiendo va a haber un momento en el que no voy a poder subdividirla, y entonces nace en su mente la idea de átomo, que significa indivisible. Y si pasamos por la historia, bueno, entonces vienen más personas que empiezan a complementar la idea del átomo y del modelo atómico, y pasamos después de Demócrito por Dalton y por Thomson y por Rutherford y por un montón de científicos, y ahora tenemos el modelo más completo y más exacto, que es el modelo de Schrödinger y Bohr. Y que, si tú te das cuenta, todo esto lo hemos descubierto porque somos seres inteligentes, porque tenemos la capacidad de tener una conciencia y una inteligencia que es invisible, que es energizante y que anima el hecho de que podamos descubrir más cosas. Y todo esto porque, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene esto? ¿Y cómo se sostiene? ¿Quién lo sostiene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dijimos hace un momento, es ese algo invisible y energizante. Hay algo que es invisible y energizante que lo anima. Y ese algo que Moisés describió como ruaj, que se traduce tanto como espíritu, como viento, como aliento, como conciencia, es lo que hoy quiero que sepas. Y algunos dirán alguna pregunta que tiene mucho que ver o que viene a cuentas. ¿Qué tiene, Paco? ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque pues yo vivo una vida normal. Yo sí caliento mis frijoles en el microondas y mi arroz, y sí, me tomo 8 minutos y no estoy considerando que hay un fotón que salió del sol y que llegó aquí a la tierra en 8 minutos. Ok, no lo estoy considerando. Está bien. Los escritos que me dices tienen miles de años. Pero ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Mira, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios hizo que a través de ese algo invisible, energizante, que anima, que los seres humanos vinieran a la existencia. No es algo tan normal como pareciera. De hecho, el siguiente versículo dice más. Entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Hay quienes han dicho que somos polvo estelar, estamos hechos de polvo estelar. Y sí, porque la Tierra es parte de este universo y nosotros estamos hechos de polvo de este planeta. Y entonces, cuando fuimos hechos de la materia, y eso es algo muy importante que quisiera que hoy entendiéramos, cuando fuimos hechos materiales, éramos algo tan inanimado, pero vino Dios y sopló. ¿Te acuerdas que dijimos que esa misma palabra se traduce espíritu y viento y aliento? Bueno, pues Dios sopló aliento. Y entonces, y solo entonces, el hombre llegó a ser un ser vivo. Otras traducciones dicen un ser viviente. Y quiere decir esto, que somos algo más
que materia. Somos algo más que átomos. Somos algo más que elementos que compartimos con la tierra y con las estrellas. Porque queramos verlo o no queramos verlo, de acuerdo a esto, todo en la creación es o material o inmaterial. Sin embargo, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Todo en la creación es o material o inmaterial. O se puede ver o no se puede ver. O se puede medir o no se puede medir. Todo o es material, excepto tú. Porque tú y yo somos tanto materiales como espirituales. Dime si no es así. Dime si hay cosas que no se pueden medir ni ponderar. Dime cuánto amas a los tuyos. Dame 1 kilómetro de amor. Dame 1 kilogramo de comprensión. Dame 10 metros de afecto. No se puede ponderar, no se puede pesar, no se puede medir. Es inmaterial. Dios no posee un espíritu. Su esencia es espíritu. Y esta aseveración tiene que ver todo, porque tú eres primordialmente espíritu, no un cuerpo. Tú eres primordialmente espíritu, no un cuerpo. Dime a quién extrañas cuando alguien fallece. ¿Extrañas las cosas que tienen que ver con lo material de esa persona? ¿Extrañas su dinero? ¿Extrañas la casa donde vivía? ¿Extrañas la ropa que usaba? ¿O extrañas su esencia? ¿Extrañas quién era? ¿Extrañas cómo te trataba? Porque tú y yo somos primordialmente espíritu, no cuerpo. De hecho, la espiritualidad, y esto es muy importante, por favor, no dejes de considerarlo, la espiritualidad no es algo religioso, la espiritualidad es algo humano. Por eso, tal vez hay alguien aquí que nos está viendo por primera vez o varias ocasiones ya que nos ve y puedes haber dicho, y lo comprendo, si alguna vez has dicho, yo soy espiritual pero no soy religioso, lo comprendo, porque la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con la religión. Y ese algo invisible y energizante que anima, que tiene que ver con Dios, necesita conectar contigo. Necesita conectar con tu parte invisible y energizante que anima. De hecho, esto es lo que yo quisiera que hoy entendiéramos. Si vamos ya a finalizar, que esta sea la parte sustancial de todo. Mira, este Dios que se revela en 3 personas, que es un solo Dios, eterno, inmutable, que no podemos acceder a su luz inmarcesible, que ni siquiera nuestra mente es capaz de comprender. A través de su espíritu, que es invisible, que es energizante y que anima, sigue creando. Número 1, sigue creando. Él da vida en el espíritu. Lo hablaremos más en las siguientes sesiones. Número 2, Él sigue empoderando, es decir, puede ser lleno de Él. Y a lo mejor aquí dices, oye, yo no entiendo demasiado de eso y no quiero que lo entiendas. Simplemente te digo que así como Dios hizo grandes cosas al inicio de todo el universo y al inicio de nuestro planeta, que estas cosas que sucedieron, que Dios creó, que Dios le dio orden, Él sigue empoderando y te puede llenar de su espíritu, y Él sigue hoy guiando, nos puede seguir ayudar a caminar por el espíritu. De hecho, de eso hablaremos las siguientes semanas, pero quiero decirte esto: el caos que puedes tú tener ahora en la vida, porque todos llegamos a tener caos en nuestra vida. Ponte a pensar, cuando Adán y Eva, porque sabemos cómo siguieron estas cosas, ¿no? En el relato de Génesis, no es algo que escape de nuestra cultura. Adán y Eva en algún momento dijeron, no necesitamos que tú nos guíes, aunque nos creaste, aunque nos empoderaste, no queremos que nos guíes. Y entonces comenzaron a hacer las cosas como ellos querían y generaron en sí mismos caos, generaron en sí mismos desorden. Y las cosas desde entonces hasta hoy van de mal en peor.
Hay un caos en el mundo, hay un caos en los países, hay caos en las ciudades, hay caos en las escuelas, hay caos en la sociedad y hay caos en la familia, hay caos en tu vida personal. Cuando no permitimos que Dios tome el lugar que quiere tomar. Y esto es lo importante. Si tú tienes un caos, ¿no crees que algo invisible y energizante que anima, que hizo que todo el universo, que todo el mundo tuviera un orden, ¿no crees que puede darte orden? Pasar de lo que es caótico a algo bueno, que poder pasar de ese algo que es convulsionante a algo que es y da paz, de pasar de esa parte que no tiene ya, parece en términos humanos, solución, pero que Dios puede solucionar. Hace un rato decía, y no era tanto broma, decía que la cosa más compleja que Dios hizo es la mujer. Tal vez, si eres un hombre y nos ves, tal vez hoy puedes comenzar por darle ese caos a Dios, porque se hace un caos en el matrimonio. Tal vez hoy puedes comenzar a tomar en serio a Dios, y si Dios dice, oye, honra a tu mujer, dale honor, trátala bien, trátala con amabilidad, delicadamente, porque ella está configurada de diferente forma que tú. Si lo haces, si te dejas guiar por el Dios invisible, puedes arreglar parte del caos que nosotros hemos provocado. Así es como estamos finalizando hoy el episodio 1 de Dios Invisible, porque creemos que este Dios invisible, que aunque no vemos, no por no verlo, no deja de ser real. Y testigos de esto somos los seguidores de Jesús, que a través de 2000 años hemos permitido que, a pesar de ser muy, pero muy caóticos, Dios traiga orden y paz a la vida. Date la oportunidad. Date la oportunidad de considerar que Dios, a pesar de ser invisible, puede hacer grandes cosas, paz y muchas cosas más hermosas en la vida que te ha dado. ¿Qué te parece si cerramos orando? Si es la primera vez que nos ves, inténtalo. Cierra los ojos y hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre, te agradecemos porque hoy nos has retado, hoy nos has mostrado, hoy nos has enseñado. Y sin duda, Padre, hay tantas cosas que no podemos comprender o dimensionar. Y sin embargo, tú las haces aún así en nosotros. Gracias porque hoy nos has recordado que eres espíritu y que nosotros primordialmente somos espíritu. Te queremos suplicar en el nombre de tu Hijo Jesús, que también es Dios, que nos ayudes a través de tu espíritu, que también es Dios, que puedas mover a nuestro espíritu a que podamos entregarte nuestro caos, a que podamos cambiar las cosas que están sin duda convulsionando, no nada más la vida, sino la sociedad. Ayúdanos a encontrarlo, ayúdanos a rendirlo, ayúdanos a reconocer que aunque eres un Dios invisible, eres un Dios real en nuestras vidas. Te pido, Padre, por las personas que tal vez están con dudas, que tal vez nos están viendo o escuchando en este momento. Te pido por esas personas y oro, Dios, porque ellos puedan asomarse y un día entregarte, tal vez hoy, ese caos de la vida, del corazón, de la mente, de la personalidad, de la familia, y poder disfrutar de lo maravilloso que es el orden y la paz que solamente tú das. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.